Hola mis queridos alumnos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, este video tiene que ver con la relación que nosotros venimos haciendo desde la pedagogía con los tres aspectos fundamentales a analizar, que sería docente o profesor, alumnos y el contenido. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre el rol del profesor, las características que tienen, que es el documento que ustedes tienen que analizar y que tienen que subir, digamos, a la plataforma como trabajo práctico. Bueno, en este caso, fundamentalmente vamos a hablar del rol del profesor, la interacción educativa que él tiene, su metodología docente, la innovación, la tecnología, la disciplina, el control en el aula, la salud del profesor y la formación permanente. El rol del profesor comienza describiendo a los diferentes roles que el profesor tiene en el desempeño que tiene en el aula. Este marco general está configurado por cuatro grandes paradigmas que cambian el rumbo de la educación. El paradigma educativo centrado en el aprendizaje entendido como construcción de significados, el de la calidad total y el de la tecnología educativa. Los roles del profesor, considerados desde esta múltiple e innovadora perspectiva, cambian sustancialmente respecto a las perspectivas tradicionales. En este sentido, el rol del profesor no es algo estático y fijo, sino que es dinámico, diferenciado en función de los diferentes procesos de aprendizaje que el alumno tiene en el momento de aprender. El profesor actúa antes, durante y después de la instrucción que realiza frente al aula. Como corresponde al enfoque constructivo, la atención que tenemos que analizar, vemos que la atención se centra de manera especial en los procesos y los papeles que desempeña el profesor durante el proceso instruccional y sobre todo en el traspaso gradual que tiene hacia el alumno con respecto a los contenidos, es decir, el proceso de su aprendizaje. La interacción profesor-alumno en el aula desarrolla en profundidad algunas de sus ideas y describe los modelos más significativos que existen hoy para explicar el núcleo esencial del acto educativo. Esto es, el juego de intercambios educativos que tienen lugar entre los alumnos y el profesor, conducente en la consecución de objetivos previamente establecidos. Nosotros hablamos de los objetivos y decimos que es interesante y muy pertinente que se dialogue de los objetivos en el momento del desarrollo de una planificación, porque el alumno debe conocer de alguna manera cuáles son los objetivos y las propuestas que tiene el docente. Se advierte entonces una discrepancia en la interpretación interactiva, lejos de ser una manifestación de la falta de madurez en el análisis científico del fenómeno educativo, es un indicador de la complejidad y profundidad del mismo, lo que obliga a considerarlo desde perspectivas y enfoques diferentes. Respecto a la metodología del docente, no se limita a describir las numerosas estrategias y técnicas docentes que puede aparecer hoy dentro de las características del profesor en el aula, sino por el contrario, da una amplia descripción de la variada metodología docente que se expone en perspectivas metodológicas modernas respecto a corrientes teóricas. Una de las perspectivas sería la perspectiva bruneriana, centrada en el conocido modelo de las tres representaciones, enactiva, icónica y simbólica. ¿Qué es el modo enactivo o actuante? Asimila o representa el mundo mediante respuestas motoras, la icónica mediante imágenes y la simbólica mediante lenguaje oral y escrito. ¿Qué pasa con el aprendizaje? En el enactivo o actuante hay modos de responder, en la icónica hay formas de ver o imaginar y en la simbólica formas de traducir su experiencia en el lenguaje. El otro aspecto importante a tener en cuenta se deriva del modelo educativo de Steinberg, que apunta a la consecución de la sabiduría como superación de los viejos modelos centrados en la adquisición de conocimientos o de la inteligencia. ¿Qué dice Steinberg? Steinberg dice que la inteligencia exitosa está integrada por el conjunto de habilidades necesarias para alcanzar el éxito de la vida, una variable que depende de las perspectivas de cada persona y su contexto sociocultural. Las personas tienen inteligencias exitosas si conocen sus fortalezas y la desarrollan al máximo. Todos somos buenos en algo, es decir, nos caracterizamos en el desarrollo de una habilidad. Al mismo tiempo, reconocer sus debilidades y encontrar formas de corregirlas o compensarlas. Por último, las personas con inteligencia exitosa se adaptan y dan forma a un entorno ajustando su pensamiento y conducta para encarar mejor
modificar y elegir un nuevo proceso de aprendizaje, equilibrar sus tres capacidades, la inteligencia analítica, la creatividad y la inteligencia práctica. Es muy interesante tenerlo en cuenta Steinberg desde el punto de vista de la inteligencia, porque acomoda ese pensamiento y esa conducta del estudiante a procesos muy importantes en el proceso de aprendizaje. Por último, y como tercera posibilidad, asoma la resolución de cambios en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y aborda las grandes interrogantes que plantea el reto de aprender en la tecnología. Hoy nosotros estamos en un proceso eminentemente tecnológico en donde el rol del docente se centra en este aspecto, y si nosotros no captamos estos momentos del aprendizaje tecnológico, el alumno no puede absorber el conocimiento o acomodar su conocimiento, puesto que el docente se tiene que preparar en estas metodologías. En cuanto al desafío del cambio y la innovación educativa, si la educación sirve a la vida es un cambio. Lo justo es que la educación siga el cambio que va marcando la vida. Lo difícil es saber cuál es de las direcciones adecuadas para el cambio y diseñar nuevos modelos dentro del proceso educativo. Se expone el sentido que tiene la innovación educativa, las condiciones adecuadas del cambio, y se describe el modelo educativo en el aula inteligente, que puede representar hoy el paradigma de innovación educativa del siglo XXI. La tecnología educativa pone en relieve la revolución en el mundo en la educación que están provocando nuevas tecnologías y la responsabilidad de los educadores a la hora de incorporarlas e integrarlas en el aula. Las grandes posibilidades que los nuevos instrumentos ofrecen a la enseñanza para mejorar el aprendizaje de los alumnos diversifica adoptando y potenciando los mecanismos que entran en el juego a lo largo de todo el proceso educativo del alumno. El otro aspecto sería el docente y los nuevos paradigmas. Abordar los cambios acaecidos en el ámbito educativo como consecuencia de los avances en la tecnología de la información y por consiguiente el cambio del rol docente y su interacción con el conocimiento son importantísimos en este momento. Se analiza conceptos como gestión del conocimiento en términos de eficacia, conectividad e innovación. Miren cómo estamos hablando de la tecnología en forma permanente y del rol que debe jugar el docente frente a estos aspectos innovadores. El aprendizaje organizacional como sistematización del conocimiento y de las interacciones que se producen en su interior, la evaluación continua como clave del cambio y el aumento del capital humano, y términos como eficiencia y rentabilidad de esfuerzo para responder de forma eficaz a las demandas del ambiente, son las características esenciales que tiene que tener el docente al momento de planificar y formar a sus alumnos, posicionándose dentro de ese rol que queremos determinar como el rol del profesor. El docente desde esta perspectiva adopta el papel de consultor, orientador y auditor del conocimiento. Miren qué importante cómo se destaca en este sentido esta perspectiva como una perspectiva innovadora, modificadora de las características del docente. Esta disciplina y el control en el aula aborda una problemática quizás poco popular, pero de enorme trascendencia en el contexto de la educación del siglo XXI. La problemática de la indisciplina va en aumento. Los últimos años en casi todos los países del mundo llama la atención a los educadores, padres y autoridades en general el problema de la disciplina en el mundo moderno. Entonces el docente también se tiene que preparar frente a esta problemática que día a día tiene en el aula, no solamente con los niños más pequeños, con los adolescentes, sino también en el adulto. Subyace esta problemática de la indisciplina. Se describe la importancia, naturaleza y enfoques de la disciplina, así como sus principales variables y las técnicas eficaces para utilizar de manera provechosa en el aula. No es fácil ser profesor en el siglo XXI, al menos esto parece señalarlo los muchos estudios que abundan sobre el llamado malestar docente. Hoy nosotros podemos observar en los medios de comunicación las características que tiene el docente y su problemática de salud, que la vamos a desarrollar ahora, frente a la problemática de indisciplina de los alumnos, que no se puede, organizar la clase cuando los alumnos no dejan al docente desarrollarla. Sobre el tema de la salud del profesor, se expone ampliamente el contexto general del llamado malestar docente. Se describen los indicadores, causas y consecuencias del mismo y se ofrecen algunas estrategias para prevenir y afrontar el estrés que tienen los profesores en la actualidad. Se expone un modelo teórico para la comprensión del problema y un escenario deseable en las demandas de ese profesor.
Después de haber abordado el marco general en que se mueve el profesor y de haber descrito las tareas, funciones y métodos docentes, así como los nuevos desafíos de las tecnologías educativas y los problemas de carácter personal, es lógico que se planteen numerosas preguntas sobre la forma en que los profesores pueden enfrentarse de manera real y eficiente a tantos y tan amplios compromisos. Se exponen los modelos, estrategias y tendencias actuales en la formulación del profesorado. Fíjense que ustedes han tenido la elección de esta carrera pensando en desarrollarse como docentes, como futuros docentes, y en este marco ustedes se tienen que preparar en estas características que tiene que tener el docente frente a estos alumnos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje con características muy especiales. Como verán, nosotros nos estamos situando ya en el campo propiamente dicho del desarrollo de este docente que se va a preparar y se va a presentar frente de los alumnos en el aula para poder desarrollar los contenidos que tan importantes son, y para eso nosotros nos formamos como docentes, para poder desarrollar y posteriormente planificarlos, evaluarlos y tomar decisiones con respecto a esos contenidos si fueron o no aprendidos de parte de los alumnos. Bueno, este punto que teníamos que desarrollar respecto al profesor lo tienen que ustedes terminar en el trabajo práctico que tienen que presentar la semana que viene. Con este video vamos a refrendar algunos conocimientos y posteriormente también vamos a debatir sobre la escuela que aprende en el video que yo les he subido, que es muy interesante para que lo vean y podamos tener un punto de vista todos en general. Es obligatorio la participación en los foros porque también yo evalúo la participación y el punto de vista que ustedes tienen. Bueno, mis queridos alumnos, les deseo lo mejor, que tengan éxito en sus trabajos y espero, digamos, la respuesta de su trabajo número 4. Les mando un fuerte abrazo y que anden lindo.